Distribución de Poisson y aproximación binomial Poisson, por Navarro y Estefanía. ¿Qué es? La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que permite calcular la probabilidad de que ocurra un número determinado de eventos dentro de un intervalo fijo de tiempo, espacio o área. Es ampliamente utilizada para modelar fenómenos aleatorios que ocurren con una frecuencia promedio conocida. Esta distribución tiene aplicaciones en ingeniería, industria, medicina, telecomunicaciones y negocios. Algunos ejemplos son el número de defectos en una línea de producción, la cantidad de llamadas que recibe un centro de atención o el número de fallas que presenta una máquina durante cierto periodo. Algunos conceptos básicos es que antes de estudiar la distribución de Poisson, es importante comprender el concepto de variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria discreta puede tomar únicamente valores enteros como 0, 1, 2, 3, etc. La distribución de Poisson se aplica cuando los eventos ocurren de forma independiente. La tasa promedio de ocurrencia permanece constante y se observa un intervalo fijo de tiempo o espacio. Por ejemplo, el número de defectos encontrados en una pieza manufacturada puede moldearse mediante esta distribución. En esta diapositiva tenemos la función de la probabilidad de Poisson. Esta función se utiliza en estadística para calcular la probabilidad de que ocurra un número determinado de eventos independientes en un intervalo de tiempo o espacio fijo, conociendo de antemano su tasa promedio de ocurrencia. Y la fórmula se lee de la siguiente manera. La probabilidad de que nuestra variable aleatoria x sea igual a un número específico de evento k es igual a la lambda elevado a la potencia k multiplicado por e elevado a la menos lambda. Todo esto dividido entre el factorial k. Explicando los componentes de la fórmula, tenemos que P es la probabilidad exacta de lo que queremos encontrar. Por ejemplo, la probabilidad de que lleguen exactamente 5 clientes en una tienda en una hora. Continuamos con la lambda. Es la tasa promedio de eventos, ya que si sabemos que un promedio llegan 3 clientes por hora, este sería nuestro valor de lambda. Seguimos con la K, que es el número de eventos que nos interesa evaluar en nuestro problema. Finalizando, la E es la constante de Euler, una base matemática fija que equivale aproximadamente a 2.71828. En esta diapositiva vamos a analizar las medidas de resumen de la distribución de Poisson. Lo más interesante y único de esta distribución es cómo todas sus propiedades se simplifican a partir del parámetro principal que ya conocemos. Observando los tres puntos claves que aparecen aquí, primero tenemos el valor esperado o la media. ¿Qué significa esto? Simplemente nos indica el número promedio de eventos que se espera observar en un intervalo determinado. Por ejemplo, si el promedio histórico de llamadas que recibe un centro de atención es de 4 por minuto, nuestro valor esperado es 4. En segundo lugar está la varianza. Esta es una propiedad fascinante y exclusiva de la distribución de Poisson. La media y la varianza son exactamente iguales. La varianza es la que se encarga de medir la dispersión de los datos respecto al promedio, es decir, qué tanto varían los casos reales. Por último, tenemos la desviación estándar, que se representa con la letra griega sigma y es igual a la raíz cuadrada de lambda. Como la desviación estándar es siempre la raíz de la varianza, aquí se calcula de forma directa. Esta medida nos sirve para saber en las unidades originales de nuestro problema cuánto se alejan los valores reales respecto al promedio. Pasando ahora con la función acumulada, a diferencia de la fórmula anterior que nos daba la probabilidad exacta de solo un número, la función acumulada se utiliza para determinar la probabilidad de que ocurran como máximo cierto número de eventos. Matemáticamente se representa como la probabilidad de que nuestra variable x sea menor o igual a un valor determinado x. Para que quede más claro, si esto lo calculamos, esto nos indica la probabilidad de obtener 0, 1, 2 o 3 eventos en total, sumando las probabilidades de cada uno de estos casos.
En resumen, esta función es una herramienta muy útil cuando en un problema real no nos interesa saber un dato exacto, sino que deseamos conocer probabilidades acumuladas o límites máximos en un lugar de probabilidades aisladas. Como ejemplo, tenemos que una máquina produce en promedio 4 defectos por lote. Se desea calcular la probabilidad de encontrar exactamente 2 defectos. Como se muestra en la imagen, tenemos los datos. Y aplicando la fórmula de Poisson, existe una probabilidad del 14,65% de encontrar exactamente 2 defectos en un lote. Este resultado permite evaluar la calidad del proceso de producción y toma de decisiones de mejora. Aproximación binomial Poisson. Se utiliza cuando la distribución binomial tiene un número muy grande de ensayos y una probabilidad de éxito muy pequeña. En estas condiciones, los cálculos binomiales pueden simplificarse utilizando la distribución de Poisson. Las condiciones más comunes son n grande, p pequeña. La ventaja principal es que reduce significativamente la complejidad de los cálculos sin perder precisión en los resultados. Una fábrica produce 1000 piezas y la probabilidad de que una pieza sea defectuosa es del 0,02%. Se desea calcular la probabilidad de encontrar exactamente 3 piezas defectuosas. Primero se calculan las condiciones. 1000 por 0,02%. Queda igual a 2 y luego se aplica la distribución de Poisson o la función de la probabilidad de Poisson, que es una fórmula pasada, y el resultado es 18,04%. Cabe recalcar que x es igual a 3 porque se quieren encontrar 3 piezas defectuosas. Aplicaciones de la distribución de Poisson. La distribución de Poisson tiene numerosas aplicaciones en diferentes áreas. En ingeniería industrial se utiliza para analizar defectos de fabricación, fallas de maquinaria y control de calidad. En ingeniería en sistemas se emplea para modelar la llegada de paquetes de datos a una red o solicitudes a un servidor. En medicina permite estudiar la ocurrencia de enfermedades o la llegada de pacientes a un hospital. En negocios se utiliza para analizar la llegada de clientes, llamadas telefónicas y solicitudes de servicio. En conclusión, la distribución de Poisson es una herramienta estadística fundamental para modelar eventos discretos y aleatorios. Su principal ventaja es que permite calcular probabilidades asociadas a fenómenos poco frecuentes utilizando una fórmula relativamente sencilla. Además, la aproximación binomial Poisson facilita la resolución de problemas cuando el número de ensayos es grande y la probabilidad de ocurrencia es pequeña. Gracias a sus múltiples aplicaciones, esta distribución es ampliamente utilizada en ingeniería, industria, medicina y negocios.